Hola, sean todos bienvenidos al capítulo número 28 de Cívica Popular. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Carlos Muñoz de Ser y el día de hoy es un capítulo bastante especial, ¿ya? La persona que nos acompaña no pertenece al mundo del derecho, pertenece al mundo de la informática, ¿ya? Y para efectos de seguridad, ¿cierto? Simplemente lo llamaremos Sebastián o Seba. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Como es costumbre, voy a hacer una introducción al tema y partiremos hablando sobre ciberseguridad, ¿cierto? Bien, en el último mes hemos sido testigos de una serie de irregularidades vinculadas a fundaciones, ¿ya? ¿Por qué existen estas irregularidades con la fundación? Pasa lo siguiente, que un Estado, a la hora de prestar servicios y satisfacer necesidades de la población, lo puede hacer de forma directa a través de los distintos servicios públicos, ¿bien? Pero también puede tercerizar estas funciones y lo hace ya sea con una finalidad de lucro, por ejemplo, cuando pasa que le entrega estos servicios a licitados a distintas empresas, ¿cierto? Por ejemplo, la construcción de un edificio, la pavimentación de una calle, ¿ya? Pero también lo puede tercerizar a empresas que, o no empresas, sino que personas jurídicas que realizan labores sin finalidad de lucro, como pueden ser corporaciones o fundaciones, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una empresa cuando gana mucho dinero, los socios se llevan el dinero para la casa. Las fundaciones cuando ganan mucho dinero, lo ideal es que se siga utilizando para la misma finalidad que se propone, ¿ya? Más allá de que las personas al interior de una fundación, claro, tienen que tener su remuneración, son personas que están trabajando, pero remuneración no es lo mismo que la finalidad de lucro. Las personas no se están llevando la ganancia, lo obtenido para la casa, sino que se reinvierte en el mismo objetivo que tiene la fundación. Entonces, claro, el Estado puede prestar servicio de forma directa, a través de empresas licitadas, a través de fundaciones y corporaciones. El problema es que estas últimas, al parecer, no han sido fiscalizadas del todo. No hay una clara utilización de los bienes. Y al parecer existirían irregularidades, que fue lo que pasó el último mes. Eh, Se han dado una serie de investigaciones, vamos a seguir viendo investigaciones. A propósito de eso, coincidentemente, ¿cierto? Ocurrieron una serie de robos en distintos ministerios y dependencias de servicios públicos, robos de computadores. Y ahí uno viene con la pregunta, bueno, ¿estos robos están vinculados o no a esta irregularidad? ¿Es con las fundaciones, estas irregularidades con dineros? Y para eso es que vamos a hablar con Sebastián, quien trabaja con ciberseguridad, ¿cierto? Eh, Así que, bueno, esa es la introducción al tema. Sebastián, para partir, cuéntanos a qué te dedicas y a qué te has dedicado antes también, porque quizás tu trayectoria es un poco más larga. Bueno, Carlos, te cuento que mi experiencia laboral inicia justamente en algunos organismos del Estado, trabajando en áreas de tecnología. Luego me fui especializando en temas de seguridad y llevo algo así como 15 años trabajando en la industria, podríamos decir, principalmente financiera, en temas de ciberseguridad y seguridad de la información. Y ahí es donde hoy cumplo un rol de auditoría, consultoría, principalmente a empresas que requieran de servicios en este mismo ámbito. En el sector público también tienes esa experiencia, ¿cierto? Claro, en el sector público estuve trabajando en reparticiones vinculadas al Ministerio de Justicia y en el fomento productivo, en los inicios de mi carrera profesional. Entonces tienes conocimiento tanto en el sector público como en el sector privado y eso es lo que hace bastante interesante conversar contigo estos temas. Para partir, entendemos que cívica popular tiene que ser para todo público. De repente me cuesta aterrizar temas de derecho. Ahora vamos a tener que aterrizar temas de informática y ciberseguridad. Así que partamos por lo básico. ¿Qué comprende o qué entendemos por ciberseguridad? Mira, la ciberseguridad es una rama de la seguridad de la información. Y la seguridad de la información pretende proteger, como, es como explicativo el nombre, proteger la información, pero eso también comprende información física, ¿no? Lo que está escrito en algún papel, ¿verdad? O en algún otro tipo de medio físico.
Y por el otro lado, la ciberseguridad se preocupa de todo lo que está en ámbitos virtuales, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, una subespecialidad de la seguridad de la información. Eh, Fundamentalmente, la seguridad de la información y la ciberseguridad están enfocadas en proteger tres dimensiones básicas, podríamos decir, o tres pilares fundamentales, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y cada uno de los activos de información, podríamos decir, cada uno de los archivos, cada uno de los informes que, que se emiten o que se almacenan en los sistemas, debiesen clasificarse en función de estas tres dimensiones. La confidencialidad pretende que la información esté protegida y sea solamente accedida por quienes tienen autorización para ello. La integridad pretende que la información no sea modificada y sea verídica, ¿verdad? Que podamos confiar en ella y solamente pueda ser alterada por quienes tienen autorización para hacerlo. Y la disponibilidad finalmente se preocupa de que esta misma información pueda ser accedida por quienes tienen autorización para ello cuando la necesiten. Es decir, esté disponible para ser consultada en términos de si yo tengo autorización para poder hacerlo, poder verla cuando la necesite. ¿Ya? Entonces, con esas tres dimensiones, cada uno de los documentos que se emiten en el Estado debiesen tener una clasificación y ser protegidos en función de cuán crítico o cuánto nota, digamos, de score de riesgo, que así se llama la nota que le podemos poner en estas tres dimensiones, ¿ya? Eh, Obtenga. Mientras más alto el score de riesgo, con mayor intensidad deberíamos proteger esa información. Si es menos, tal vez podemos pensar que es información pública o información que no va a dañar a, a la organización si esta es manipulada o modificada o eh, se vuelve de dominio público en algún minuto. Ya se rompe su confidencialidad. Entiendo. Claro, esta es como la idea de ciberseguridad, el concepto mismo y lo que comprende. Ahora, cabe la duda, hablando en Chile, por ejemplo, ¿existe alguna diferencia entre lo que comprende la ciberseguridad o cómo se entiende la ciberseguridad en el sector público a cómo se entiende en el sector privado? ¿Existe algo esencial, distinto, que permita diferenciar los métodos o los objetivos muchas veces? Claro, así es. De hecho, las industrias se mueven también por los riesgos a los que están expuestos, ¿no? La industria financiera, como yo te comentaba, que es la industria donde yo tengo mayor experiencia, es la industria que tiene mayor susceptibilidad al riesgo, ¿no? Que está expuesta a la mayor cantidad de ataques por parte de cibercriminales, porque maneja recursos. Eh, Usualmente estamos hablando de bancos, instituciones que son de apoyo al giro bancario, donde están las lucas corriendo, ¿no? En el sistema. Eh, y obviamente, mientras más tecnológicamente sofisticados sean los ataques, más sofisticadamente más sofisticados deben ser los controles para mitigar estos ataques. Por lo tanto, estas industrias se mueven con la evolución de las técnicas de los cibercriminales, ¿ya? Pero en el sector público necesitamos de la mano del Estado para poder eh, indicarle a todos los organismos que dependen del Estado central cuáles son estas medidas de seguridad que deben tomarse en función de la información que manejen y que quieran proteger. Entonces, existe una serie de normativas que el Estado ha ido promulgando en el tiempo que pretenden hacer que cada una de las instituciones tome las medidas de seguridad correspondientes para proteger toda la información valiosa que maneja, ¿ya? Entonces, como te decía, en el ámbito privado, eh, por ejemplo, la industria de la salud debe protegerse porque maneja información muy, muy privada sobre pacientes, que si en algún minuto llega a ser pública, podría generar muchos problemas
para los pacientes, ¿no? Porque hay información privada sobre condiciones de salud. Y por otro lado, otras industrias deben también responder a estos riesgos, pero en el Estado no se ve tan claro y por eso se necesita que, en este caso, el Ministerio del Interior, a través de ciertos programas y dependencias organizacionales, monitoree el cumplimiento de las normativas en todas las demás reparticiones. Me recuerda cuando mencionaste en el área de la salud, tuve la oportunidad de conocer un poco cómo funcionaba el tema de la ISAPRE a propósito de los recursos de protección que se presentaban contra la ISAPRE. Me acuerdo que la seguridad que tenían era horrible, porque las bases de datos de las personas la andaban ofreciendo. ¿Ya? Hay estudios jurídicos que se dedicaban a, a ver temas de recursos de ISAPRE al por mayores, o sea, en cantidades gigantes. Y ellos accedían a todo este tipo de información fácilmente. Y yo decía, oye, pero eso es todo ilegal. Sí, eh, tenía entendido que andaban estudios jurídicos que tenían bases de datos Excel, por ejemplo. Excel simplemente con toda la información de pacientes distintas y ISAPRE para andar presentando estos recursos de protección. Y por otra parte, pasaba igualmente me acuerdo también relacionado con la salud, con el tema de las farmacias, que cuando uno iba a comprar a una farmacia, muchas veces la farmacia te ofrecía justamente el medicamento para el cual te habías ido a atender hace poco a médico, y uno se preguntaba, pero ¿cómo la farmacia lo sabe? Porque claramente habían vulneraciones, aunque yo sinceramente creo que si bien había una mala intención en el sentido de intentar lucrar con la información personal de las personas relativas a sus enfermedades, qué sé yo, igual había una falta de conocimiento por parte de la persona que atiende en definitiva en la farmacia, que no sabía que eso era ilegal. En el caso del recurso de ISAPRE, yo decía, oye, estas personas son estudios jurídicos, son abogados, debería saber que esta información es completamente ilegal tenerla. No sé si te acuerdas de esos casos. Mira, la verdad es que dentro de lo que es la protección de la información personal en Chile, estamos muy atrasados. De hecho, existe un proyecto de ley de protección de datos personales que debiese homologarnos con la Ley de Protección de Datos Personales Europea, que es el estándar de facto, podríamos decir, sobre protección de la privacidad y los datos que significan eh, confidenciales o sensibles, ¿verdad? Y estamos muy al debe a nivel legal, ¿no? Eh, Mm. y eso permite que hoy en día haya un tráfico indiscriminado de bases de datos con información sensible sobre las personas y uno se le puede encontrar con distintas entradas en tu correo electrónico donde te piden que te cambies de banco, que te cambies de ISAPRE, que te cambies de FP, que te cambies de... Y tú nunca pediste o nunca te enrolaste en ningún sistema de correo electrónico de ninguna de esas instituciones, entonces te preguntas de dónde sacaron tu información. Es precisamente por eso, porque hoy no hay una capacidad de fiscalizar del Estado. La ley que existe de protección de datos es absolutamente insuficiente y dado que no existe ninguna consecuencia por hacerlo, finalmente los datos de las personas de Chile están en todos lados. Eh, Claramente, sí, yo siempre me acuerdo, a mí sinceramente a mí me ofrecieron bases de datos y yo haciendo clases de probidad, transparencia, manejando temas de derecho informático, yo amablemente les decía, lo que esto está haciendo es ilegal, ni por si acaso podría aceptarlo. Entiendo que hay otros que lo hacen, pero es que no se puede. No sé, el resto creo que no asumo muchas veces el riesgo que está corriendo al aceptar este tipo de situación. En mi caso yo prefiero estar limpiecito, ¿cierto? Digo, no, muchas gracias. ¿Para qué? Eh, Si te Eh, interesa, podemos hacer un podcast sobre eso. y lo vamos a conversar y lo vamos a agendar, ¿cierto? Para otra oportunidad. Da todo un tema, ¿cierto? De hecho, ¿Qué más? ¿sabes de otro tema podríamos ver en una de esas? Es también de la nueva ley de delitos informáticos, la que salió el año pasado. Es bastante interesante también esa ley, sí. Lo vamos a dejar como tema pendiente, ¿cierto? Bien, perfecto. Em,
Mira, ya vimos que, claro, existe diferencia entre la ciberseguridad contemplada en el sector público y el sector privado. Ahora, dentro del sector público existen distintos organismos. Tenemos gobierno y administración central y tenemos administración descentralizada, ¿cierto? Tenemos por una parte, en el gobierno y administración centralizado, tenemos la presidencia, los ministerios, las delegaciones, ¿cierto? Distintos servicios públicos. Y al mismo tiempo, la administración descentralizada, ¿cierto? Un apartado hoy en día encontramos los gobiernos regionales y también las municipalidades. El tema es el siguiente, ¿podemos esperar que la ciberseguridad sea estandarizada en todos estos organismos? ¿O hoy en día es completamente distinto y podríamos esperar distintos parámetros de ciberseguridad para unos y otros? Mira, el Estado de Chile tiene una serie de decretos que parten por allá por 1999 para tratar de ir generando condiciones de homologación de seguridad dentro de lo que son los organismos de la administración del Estado, al menos, de la administración centralizada. Para ello existen distintos decretos y normas técnicas que partieron, por ejemplo, estableciendo una intranet entre los organismos del Estado para su comunicación, ¿ya? Y a partir de ahí se han venido generando distintos decretos, y uno muy interesante es un decreto 83 de 2005 que establece una norma técnica para todos los organismos del Estado sobre seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos. Y lo que dice es que tienen que proteger estos documentos electrónicos en función de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de esta información. Que, digamos, se le asigne un score de criticidad y que se proteja en función de cuán crítica es esta información. Así que al menos existen esfuerzos para que la organización, para que la administración central eh, sí tenga un nivel de homogeneidad respecto de sus controles de ciberseguridad para la protección de documentos electrónicos. Otra cosa, otro mundo es el mundo de las municipalidades y las organizaciones no centralizadas. ¿Esos parámetros dependen esencialmente de cada uno de estos organismos? O, a ver, me pregunto, quizá va a ser redundante. eh, ¿Tienen parámetros que seguir las municipalidades? Porque sinceramente, a mí me ha tocado hacer clases de repente a organismos, claro, centralizados en Santiago, muy avanzados, todo muy actualizado, se nota. Pero de repente a uno le toca hacer clases o capacitaciones a una municipalidad un poquito más lejana, ¿ya? Y que se da cuenta, y ni siquiera eso, aquí en la quinta región ya podemos encontrar algunas municipalidades que uno se da cuenta que tanto el equipo es antiguo como el software que están usando es antiguo. Sinceramente, uno se encuentra con sistema operativo Windows XP. Entonces, eh, la primera pregunta es, y bueno, ¿ellos también tienen que seguir ciertos parámetros? O lisa y llanamente no existen estos parámetros y por eso se dan esas situaciones tan dispares. Mira, cualquier organización que maneje información que pueda ser dañina, si es que ésta se conoce por personas que no están autorizadas para ello, o alguien que pudiese llegar a modificar esta información para afectar a la organización, o que pudiese borrar esa información con fines de dañar a la organización, potencialmente debería protegerla en los mismos términos que hablan sobre confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ahora, no es raro lo que tú comentas, porque finalmente las municipalidades que cuentan con menos recursos eh, también van a estar atrasadas tecnológicamente, porque finalmente no hay una prioridad en poder proteger la información que está almacenada de forma, podríamos decir, virtual, ¿no? En documentos eh, que viven en algún servidor. Finalmente lo que pasa ahí es que no existe una organización central que pueda asesorar a estas organizaciones, que les pueda entregar lineamientos técnicos sobre cómo poder proteger esta información.
y existe un vacío, ¿no? Y al final lo que pasa es que cada eh, municipalidad u organización se rasca con sus propias uñas, podríamos decir, o establece sus propias normas, eh, ya sea por tratar de seguir buenas prácticas o porque en algún minuto tuvieron un incidente de seguridad y aprendieron la lección. Claro. ¿Ya? Em, Pasando a un tema, con el caso que había introducido, ¿cierto? El tema de las fundaciones, el tema de que supuestamente, coincidentemente, se estarían robando computadores, qué sé yo. Empiezan todas estas teorías conspirativas de por qué se estarían robando estos computadores. Entonces, yo quiero partir por un punto muy básico, em, y ya relacionando de a poquito a este tema. ¿Es posible, en general, borrar información de forma definitiva de un computador, de un disco, de un servidor? Es posible ya sea a nivel de hardware, ya, que sería destruirlo, o a nivel de software, como intervenirlo digitalmente. Si uno piensa en un computador personal, es posible borrar la información con un software, por ejemplo. ¿Ya? Existen técnicas para hacerlo. También es posible desmagnetizarlo con un conjunto de imanes. También podría uno echar a perder, por ejemplo, un computador perfectamente al pasarlo por un par de imanes suficientemente potentes, ¿no? Pero si pensamos en tratar de eliminar información para que no quede huella de ella, pero lo que estoy teniendo enfrente es un computador que en general vive en un ambiente de red donde se comparte información, y esta información, por la normativa que habíamos dispuesto, no muy probablemente esté respaldada. Es muy difícil que eliminando la información de un computador personal, esta información ya no sea recuperable, porque lo más probable es que viva en un servidor de, de archivos, ¿verdad? Un servidor, un file server, como se le denomina en términos como técnicos, donde precisamente está el almacenamiento de los documentos que tienen cierta clasificación de riesgo. ¿Para qué? Para mantener la confidencialidad, es decir, solamente que lo accedan las personas autorizadas, para mantenerlos íntegros, nadie los modifique y para que estén disponibles para las personas que lo necesiten cuando los necesiten. Tengo esta idea de que hay personas que han borrado accidentalmente algunos archivos y después los pueden recuperar. Y uno dice, la mentalidad de la persona, oye, apreté Shift, suprimir y lo eliminé para siempre. Y uno dice, no, la verdad es que existen programas para reconstruirlo. ¿Por qué funciona Ah, esto en principio? Si uno dice, lo eliminé, pero ¿cómo? El archivo todavía está ahí y existen programas así como para recuperar estos archivos que en principio se eliminaron definitivamente. Y de la misma forma, existen programas que lo que hacen es lograr una mayor eliminación o una eliminación más eficiente, así como me acuerdo de unos programas que se llaman como Killer File, que es como para destruir completamente la información y que sea lo menos recuperable posible. ¿Por qué existe esa posibilidad de no borrar definitivamente? ¿Por qué existe la posibilidad de recuperar de un equipo esa información, siendo que en principio uno está eliminándola, ¿cierto? claro, cuando uno mueve la información de la papelera de reciclaje, lo que hace en la práctica eh, es decirle, bueno, olvida este archivo, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Porque todos los archivos tienen distintos trozos de información que se van repartiendo en el disco duro. Si uno lo ve como un tablero de ajedrez, ¿no es cierto? En distintas celdas van quedando distintos trozos de información. Pero el trozo número uno indica cómo llegar al trozo número dos. Y te indica cómo llegar al trozo número tres y tiene listón punteros, ¿sí? Entonces yo puedo ir encadenando para poder reconstruir archivos y sé exactamente en qué celda está la información siguiente. Entonces, cuando yo lo muevo a la papelera, lo único que hago es eliminar el primer puntero, ¿ya? Pero todo el otro camino todavía existe. Entonces es muy fácil recuperar. Cuando ocupo técnicas más sofisticadas, lo que voy haciendo es
escribiendo sobre esa información más veces para que ese puntero o ese camino ya no sea reconstruible, ¿ya? Cuando lo hago a nivel de software. Cuando lo hago a nivel de destrucción, por ejemplo, con un mazo, bueno, ahí estamos directamente haciendo pedazos el medio donde estamos destruyendo, o sea, donde estamos almacenando. Y cuando lo paso por unos imanes, estoy transformando todos los ceros y uno prácticamente en ceros. Ya, entonces hay otro tipo hay otro tipo de borrado, un borrado más agresivo, podríamos decir, ¿ya? Pero cuando lo hago a nivel de software, por eso finalmente existe la posibilidad de reconstruirlo, porque existen distintas técnicas, algunas son más intensivas que otras para lograr este borrado del camino. Entiendo. Avanzando en nuestro objetivo de conversación, ya entendemos que es difícil borrar, al menos con software, es difícil borrar información. Ahora, Ujú, vamos un paso más allá. Borrar información estatal, borrar información pública, borrar información que se encuentra en un ministerio, en un servicio público, en una municipalidad, computadores que se encuentren en red, computadores que funcionan con servidores, ¿cierto? ¿Qué tan difícil o es posible o imposible es borrar información en estas características? Pensemos en que quizás para eso supuestamente estarían sustrayendo los computadores en distintas dependencias estatales. desde el punto de vista técnico, si tú manejas un software especializado, podría potencialmente borrar cierta información del disco específico del equipo específico. Sin embargo, lo más probable es que esta información, de ser información importante o documentos oficiales, esté respaldada en algún servidor que no está físicamente en el mismo ámbito de protección que que estos computadores que viven en una oficina. Los servidores en general viven en un data center con altas medidas de seguridad para poder ingresar, que son edificios con seguridad 24 horas del día. Tú no puedes entrar si no es escoltado. Entonces, es muy, muy difícil poder ejecutar algo así. Por lo tanto, si yo tengo en mis manos 23 computadores o tengo 50 o 100 de la misma repartición y borro los 100 computadores, lo más probable es que toda esa información altamente sensible esté respaldada en un servidor central y cada uno de esos computadores haya tenido simplemente una copia. Entiendo. Ahora, de hecho, me acuerda mucho el caso del Ministerio de Salud, ¿ya? Porque el Ministerio de Salud en su momento, en pandemia, ¿cierto? Cuando estaba el ministro Mañalich, les pidieron los correos y respondió el Ministerio de Salud que no, que ya no tenían los correos, que cada cierto tiempo se iban borrando y que simplemente por eso no se iban a poder entregar en la investigación y fiscalización que estaban realizando. Sin embargo, apareció Entel, que era la empresa que tenía a cargo quizás los servidores, quizás no sé qué servicio tendrán, pero eran las personas que hacían funcionar este tema de los correos. Y Entel, cumpliendo con su contrato, llega y dice, la verdad es que los correos existen y los correos los tenemos. Y tuvieron que responder eso, porque básicamente era el cumplimiento del contrato que tenía Entel. O sea, si el MinSal decía a través de sus autoridades, los correos desaparecieron y Entel se quedaba en silencio, básicamente era incumplimiento del contrato. Entonces ellos no pudieron quedarse callados y decir, no, los correos existen, por más que piensen que se hayan borrado, piensen que se hayan limpiado, tenemos registro al respecto y están en los servidores, ¿cierto? Esa es lo que primero recuerdo a partir de lo que tú me acabas de señalar. Claro. Efectivamente, lo que pasa es que los servicios que ofrecía en ese caso Entel, ¿verdad? Eh, incluían los respaldos de la información, porque usualmente uno contrata eh, el data center para que te preste la energía, los enlaces de red, la seguridad, la gestión sobre las máquinas, en esos pasillos que uno ve de los data centers de Amazon o de Microsoft, ¿verdad? Esos pasillos que tienen luces y de colores que titilan. Bueno, ahí es donde vive la información, ¿no? En el fondo. Esa es la real Entonces, nube. esa es la real nube, exactamente.
Entonces, finalmente, esos servicios la mayoría de las veces incluyen los respaldos, porque uno saca directamente la información de ahí y la pasa a alguna cinta que va a vivir a una, a una sala donde está codificada de qué fecha es el respaldo. ¿Por qué? Porque imaginemos que hay un incidente de seguridad y se borran todos los datos, ¿ya? Pero nosotros tenemos una normativa sobre seguridad de los datos que me dijo que como eran tan confidenciales y tan críticos, yo debería tener respaldo de ellos. Por lo tanto, implementé un sistema de respaldo y ese lo tenía Entel. Entonces, la normativa de seguridad hizo que finalmente el servicio que se le contrató a Entel incluyera estos respaldos de correo electrónico. Por más que el correo electrónico yo lo pase a la papelera, el respaldo que hizo en algún punto del tiempo Entel y que lo pasó a otro medio, tal vez, ya puede ser no online, para resguardarlo, sirve para restaurar toda esa información. ¿Ya? No se pierde finalmente. Entonces, existe la posibilidad de volver en algún punto y cargar esa información, poder extraerla y entregarla a las autoridades, que entiendo lo que finalmente terminó sucediendo. Sí, de hecho, bueno, CIPER, este medio de prensa, ¿cierto? Finalmente hizo el estudio de todos los correos del MISAL y vieron cuál es la irregularidad involucrada, ¿cierto? Pero hicieron el estudio de los miles y miles de correos, lo publicaron hace unas 2 semanas más o menos. Así que los correos finalmente, como existía casi el meme, era los correos del MISAL sí existen, sí, y estaban. Em, Por eso mismo, porque finalmente, desde el punto de vista de confidencialidad, integridad y disponibilidad, esos datos de correo electrónico se evaluaron de tal manera o con tal score de riesgo que le indicó a las personas de tecnología o que manejan ciberseguridad del ministerio que debían tener respaldo. ¿Ya? Otro detalle es cada cuánto se respaldaban para ver efectivamente cuántos datos pudimos haber perdido. Pero eso es ya un detalle más técnico, ¿no? claro. Entonces hay que ponerse conspiranoico porque a partir de lo que tú me estás diciendo, es muy difícil borrar información de las dependencias públicas, ¿cierto? Pero los robos existen. Ahora, podemos simplemente ser muy terrenal y decir, ¿sabes qué? Los robos en las dependencias públicas siempre han existido, entran desde jardines de niños, ¿cierto? A robar, a colegio, a un ministerio. ¿Y qué es lo que se roban? ¿Qué es de más valor dentro de un servicio público? Los computadores, ¿ya? Porque en realidad las cajas fuertes no guardan dinero, las cajas fuertes guardan documentos, ¿cierto? Entonces, en realidad quizás nos estamos poniendo un poquito conspiranoicos con este robo de computadores. Pero de la misma forma podemos pensar un poco más allá y decimos, bueno, supongamos que no son robos comunes, supongamos que no es simplemente el robarse lo más valioso que está, que es el computador. Eh, ¿qué podría hacer un sujeto o un grupo de sujetos con computadores robados? ¿Podrían borrar información? Creo que ya nos respondiste eso, de que en principio no podrían. ¿Qué pueden hacer con la información en definitiva? ¿Para qué lo estarían haciendo si nos ponemos más creativos? Depende del computador que haya robado, ¿no? Porque un usuario o un funcionario que tiene bajo nivel de acceso probablemente no tiene la visibilidad de los documentos que tiene el jefe de gabinete o el ministro mismo, ¿no? Bajo nivel de acceso en el sentido que la información que maneja no es de aquella como más sensible, ¿cierto? O quizás no Exactamente, tiene exactamente. como, ok. Sí, porque tú puedes tener usuarios privilegiados, ¿no? Que Ujú. tienen autorización para mirar los top secret, podríamos decir, y otros que no lo necesitan para poder hacer su trabajo. Entonces, en términos de ciberseguridad, no tiene ningún sentido darle acceso a una persona que no necesita esa información para hacer su trabajo, a que vea documentos que son altamente sensibles. Por lo tanto, la lógica de seguridad te dice que tienes que entregar el mínimo privilegio posible a todos los usuarios para que puedan hacer su trabajo. En este caso, todos los usuarios tienen que caer en algún tipo de rol, ¿verdad? Que tenga cierto nivel de privilegio. El ministro debiese tener el mayor nivel de privilegio, ¿no?
y para poder acceder a información mucho más confidencial que un funcionario que trabaje en alguna repartición en regiones, por ejemplo, no en la administración central. Entonces, va a depender mucho del tipo de usuario, ¿ya? Si yo lograra tener acceso a la información de un funcionario, probablemente esa información no va a tener el mismo nivel de confidencialidad, por lo tanto no va a ser tan impactante si yo la hago pública. En cambio, si yo tuviera acceso al computador del ministro o del subsecretario, tal vez podría tener información mucho más privilegiada que de ser publicada podría generar algún tipo de impacto reputacional, tanto en el gobierno o en las personas, ¿no? Sea, más que borrar información que ya vimos que era prácticamente imposible, la idea de robar todo equipo, si es que nos pusiésemos creativos, sería el publicar información, el divulgarla más que nada, ¿ya? Eso. Podría llegar a ser, podría llegar a ser, sin embargo, claro, en el caso que estamos mirando, no hay huellas o no hay hoy día indicios de que hayan obtenido algún tipo de información de esas características, porque al parecer las personas que lo materializaron no son especialistas en ciberseguridad o no estaban buscando realmente un botín, podríamos decir, en términos de información privilegiada, sino que al parecer querían comercializar. Pero no podemos descartarlo hasta que las pericias forenses informáticas no emitan algún tipo de informe. Claro, entonces, para concluir sobre el tema de estos robos de computadores, puede ser criminalidad común simplemente vender los computadores. Absolutamente. Si es que están pensando en robar computadores para borrar información, bastante difícil, porque es información que están en servidores centralizados, no están en cada uno de los computadores, y además sería difícil acceder desde esos computadores, siendo que ni siquiera van a estar conectados. Me lo robé, me lo llevé para la casa, pero ya no están en la red centralizada del servicio, ¿cierto? Claro. Y la otra opción sería el sacar información ahí que se publique, pero igualmente sería bastante limitado, porque si no tienes acceso a la red, ¿qué vas a publicar? Solo aquello que se guardó en ese específico computador local, ¿cierto? Exactamente, localmente. Pero claro, ese sería, digamos, como el escenario que podría configurarse y con ciertos niveles de probabilidad. Eh, de todos modos, siempre es importante pensar que eh, el cuento del tío es una estrategia de ingeniería social que probablemente también podríamos tener un capítulo hablando sobre eso, eh, que es un modo finalmente de engañar a las personas, que se da mucho también en informática o en ciberseguridad, porque finalmente para entrar a robar, a robar los computadores, tuvieron que engañar a los guardias, ¿no? Hay ahí técnicas para suplantar a un ministro. eh, los tipos sabían qué computadores había que buscar, así que mientras no sepamos de quién eran los computadores que finalmente fueron robados y qué tipo de manipulación tuvieron, no podríamos asegurar a ciencia cierta si tuvieron acceso a alguna información privilegiada o simplemente querían comercializarlo, porque de todas maneras un computador así es fácilmente reducible. Claro. Em, voy a dar por cerrado este tema, pero antes voy a hacerte una consulta que me surge, una duda netamente práctica, netamente práctica. De repente uno va a un servicio público, no vamos a acusar a nadie, ¿cierto? Y mira que el computador está con Windows XP. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cree que eh, ¿por qué mantienen ese sistema operativo antiguo, que ya no tiene soporte, ¿cierto? ¿Por qué no lo actualizan? Entiendo que, claro, hay un tema de valor de licencias con Microsoft. Y por otra parte, tengo entendido de que incluso algunos países, para ahorrarse estos temas, han tenido que mutar, cambiar completamente, por ejemplo, a un sistema operativo basado en Linux. Ya, sin embargo, obviamente, ahí el soporte va a correr por cuenta de de la propia administración, porque no hay un soporte centralizado de Linux como podría ser Microsoft. ¿Qué te parece a ti esta idea de los distintos sistemas operativos, muchas veces desactualizados, que existen hoy en día en las reparticiones públicas? Em, Mira,
francamente, creo que desde el punto de vista tecnológico, todavía hay muchas reparticiones que están muy atrasadas respecto de la aplicación de esta norma técnica de seguridad, ¿no? Porque finalmente la norma técnica de seguridad empuja a los organismos del Estado a mantener eh, equipos actualizados con los parches de seguridad, con las últimas actualizaciones para precisamente evitar que se materialicen incidentes de seguridad donde un atacante pueda tomar algún control de, de algún equipo y potencialmente afectar a las organizaciones, ¿no? Pero creo que lo que existe también, aparte de los temas de recursos, es una falta de conciencia de cuán riesgosas son estas prácticas. Eh, Finalmente lo que pasa es que las personas no están suficientemente capacitadas o concientizadas para entender que el utilizar tecnologías que no tienen problemas de seguridad protege a las organizaciones y protege a las personas también, ¿ya? Entonces, creo que es finalmente un tema de concientización, un tema de poder eh, ser realmente nosotros una primera barrera de seguridad como usuario, ¿verdad? Muchas veces, como funcionarios de alguna organización, para protegernos a nosotros y a las organizaciones, porque finalmente casi todos los virus, podemos decir, entran porque alguien hizo clic en algún correo, ¿ya? Por falta de conciencia. Eh, Mantenemos los sistemas operativos antiguos porque no le damos la importancia que tiene por falta de conciencia, ¿ya? Entonces, si efectivamente los alcaldes, por ejemplo, o los gobernadores tuvieran conciencia de cuán riesgoso es para la municipalidad mantener servidores que están sin parches de seguridad por año, probablemente pondrían lucas ahí en crear algún tipo de funcionalidad o algún tipo de músculo que les permita mantener un nivel de seguridad razonable, ¿ya? O por último, contratar una empresa que te ayude o que te diagnostique y te diga esto, aquí estáis fallando. Esto es lo que tienes que mejorar, ¿ya? Pero creo que es finalmente baja percepción del riesgo. Me agrada eso de lo que dices de la concientización, ¿cierto? Porque muchas veces por muy buenos que tengamos los sistemas, muy Ujú. actualizados, ¿cierto? El hilo se corta por la parte más delgada, ¿cierto? Muchas veces el problema se encuentra entre el teclado y el asiento, ¿cierto? La persona termina siendo vulnerada, permite el acceso, entrega información que no correspondería. Y en parte está eso, está el hecho del desconocimiento, ya sea de la importancia de la información que maneja, o el desconocimiento de la normativa de ciberseguridad, o el desconocimiento de cómo debería estar utilizando el equipo. Entonces, claro, por una parte podríamos tener todo muy actualizado, muy bonito, pero si no tenemos la concientización que tú mencionas, difícilmente eso va a ser, se va a traducir en una efectiva seguridad. Para Así es. finalizar, como reflexión, ¿qué ves tú para el futuro, ya sea de las reparticiones públicas, de la normativa de ciberseguridad, y que pudiese ser un aporte o un avance ahora ya para nuestro país? Mira, creo que desde un tiempo a esta parte el Estado ha hecho esfuerzos de forma mancomunada con la industria, ¿no? Con especialmente la banca y los proveedores de servicios de ciberseguridad. Existen normativas que han sido desarrolladas precisamente en forma mancomunada y desde 2017 a 2022 tuvimos en vigencia una política nacional de ciberseguridad. Esos esfuerzos van en una buena dirección porque permiten a las organizaciones tener referencias normativas y técnicas para crear sus marcos de referencia y que les permitan saber cuáles son las medidas de seguridad apropiadas para proteger su negocio, ¿ya? Eh, Hoy en día, dentro de lo que son las industrias,
la industria bancaria, la industria de apoyo al giro bancario o la industria financiera en general, va empujando cambios tecnológicos que van permeando otras industrias también que van adoptando estas disposiciones, porque finalmente son las industrias que finalmente se ven mayormente afectadas por ataque, la industria financiera, porque ahí es donde están las lucas. Pero finalmente esto hace que las otras industrias se vayan alimentando de esto y por otro lado el Estado va empujando también dentro de sus reparticiones una mayor homogeneidad en cuanto a lo que es el tratamiento de información sensible. Dentro de la región creo que Chile está bien posicionado, nos hace falta seguir avanzando sobre todo en lo que es protección de datos personales, donde todavía tenemos una deuda ahí a nivel legislativo, eh, y eso aún más va a poder entregarle mayores conocimientos y mayores herramientas a las distintas organizaciones para proteger los datos personales, porque sabemos que en Chile los datos personales andan volando por todos lados. Así que creo que esos son buenos esfuerzos. Obviamente va a depender de cuán intensos sean los esfuerzos del Estado para poder seguir promoviéndolo. Entendería que hasta aquí hay una buena disposición, tanto eh, a nivel de lo que es el gobierno como el legislativo para aprobar estas normativas, pero todavía está durmiendo ahí y no se sabe bien en qué minutos van a ser aprobadas ni promulgadas. Pero creo que, como te digo, es un buen camino. Muy bien, pues con esta reflexión sobre ciberseguridad, te agradezco por este más que interesante episodio sobre el tema. Eh, Espero que pronto podamos agendar para situaciones futuras sobre, como tú lo dijiste, datos personales, ¿cierto? Ahí tenemos un episodio. También podemos hablar sobre delitos informáticos y ahí nos explicarán la parte técnica que quizás no manejamos nosotros. Desde ya, muchísimas gracias y espero tenerte pronto de vuelta, ¿cierto? Gracias a ti, Carlos, un placer esta conversación. Así que si te interesa, podemos ver otro tema interesante cuando lo tengas ahí en carpeta. Perfecto, pues muchas gracias. Agradezco a las personas que nos hayan visto, que nos hayan escuchado. Como siempre, este episodio y todos los episodios estarán disponibles en YouTube y en Spotify. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, chao.